Buenas tardes. Hoy nos encontramos en nuestro programa radial con un tema muy importante para los ciudadanos, ya que en los últimos tiempos las series han tenido gran impacto en los televidentes. Yo sé que en este momento tenemos muchos oyentes que nos quieren hablar acerca de sus experiencias con las series, pero no se preocupen, un momentico, ya más adelante les vamos a dar paso para que puedan dar sus críticas y sus pensamientos acerca de ellas. El día de hoy en nuestro programa tendremos a dos invitadísimas especiales expertas en las series y en el cine. Ellas son Sarita Giraldo y Alejandra Restrepo, quienes nos hablarán básicamente de cuatro series: Homeland, Mad Men, Breaking Bad y Game of Thrones. Y bueno, aquí estamos de regreso. Gracias por estar acompañándonos y estar sintonizado con 45.7. Vamos a comenzar nuestra gran charla con nuestra invitadísima Sarita Giraldo, quien nos introducirá y nos hablará en primer lugar de Breaking Bad y de Homeland. Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Cassandra, ¿cómo estás? Claro que sí, no, hoy les voy a hablar sobre Breaking Bad y Homeland. Breaking Bad es una serie que se crea en Estados Unidos, específicamente en Nuevo México. Es dirigida por Vince Gilligan y cuenta la historia de un personaje, un profesor de química de una escuela de Nuevo México. El es un profesor que le han descubierto cáncer y está muy mal económicamente. Así que empieza a meterse como en una serie de problemas, ya que empieza a incursionar como en el cuento de las metanfetaminas y de las drogas, y se consigue a alguien que lo ayuda a producir estas y a venderlas, que es Pinkman, y es como su socio, aunque Pinkman es una persona como más inmadura, y de allí empieza a basarse toda esta serie que es llena de problemas, ya que también se ve involucrada su familia, pues su familia primero no sabe que él tiene cáncer y que él está metido en tantos líos, y lo peor de todo es que dentro de su familia hay una persona que hace parte del FBI. Entonces, a través de esta serie podemos ver diferentes problemas y diferentes temáticas que vamos a ir desarrollando más adelante en nuestro programa. Y por otro lado, Homeland es una serie producida por Howard Gordon. Esta es recreada más o menos como en la historia de la guerra de Irak que ha tenido Estados Unidos contra este país, y narra la historia de un personaje que estuvo muchos años en esta guerra y fue prisionero de Al Qaeda, y empieza cuando regresa a Estados Unidos. Ahí es donde empieza su historia, ya que se cree en un principio que él hace parte de Al Qaeda, ya que ha tomado como posturas a favor de estas personas, ya que pues vivió muchos años en donde Nicholas Brody, que es nuestro personaje, empieza a sentir afecto por sus secuestradores, y al llegar a Estados Unidos no quiere dar información detallada sobre estos, ya que los considera como pues parte de su vida. Entonces, es más o menos también lo que vamos a tratar en estas series, como su peso dramático, lo que incluyen sus personajes, los diálogos, también la producción de estas series. Pero también tenemos pues con la otra invitada, Alejandra Restrepo, otras dos series muy interesantes que son Mad Men y Game of Thrones. Bueno, Sarita, siguiendo con las series, yo les voy a hablar un poquito a ti, a los oyentes de Mad Men, la cual es una serie dirigida por Matthew Weiner y narra la historia de una agencia de publicidad recreada en los años 60 en la ciudad de Nueva York. También es una serie en donde se muestran los inicios de la publicidad y cómo los personajes eran en esa época y cómo ellos manejaban ese tipo de competitividad entre ellos, ya que pues la publicidad requiere creatividad y de ganar, como que las agencias aprueben la publicidad con ellos, entonces como entre los personajes compiten entre ellos pues para ver quién gana. Por otra parte, Game of Thrones
también es una serie importante y que ha sido muy polémica y muy criticada, pues les ha gustado a mucha gente. Esta fue dirigida por Benioff. Es una serie la cual muestra como en esta época medieval en donde las guerras se daban por tener el trono entre las diferentes ciudades. Es una serie que nos deja mucho que ver y nos deja como cómo recordar esa historia en la que vivían anteriormente, cómo sus costumbres, cómo como ese misterio que se manejaba, pues ya que era una época en donde muestra cómo se llevaban a cabo esas guerras en esa época tradicional y conservadora. Entonces, básicamente, ya estas cuatro series que hemos hablado es un poquito el contexto de cada una de ellas y de lo que se trata cada una de ellas. Y a continuación, pues, queremos que los oyentes nos digan qué opinan acerca de las series, si se las han visto o si no se las han visto, y daremos paso a analizar un poquito más a fondo estas cuatro series. Bueno, y para los que nos están escuchando en todas las ciudades del país, vamos a comenzar con nuestras invitadísimas especiales a que comiencen a charlar y a discutir un poco más a fondo sobre nuestras cuatro series del día de hoy. Recuerden que cualquier crítica y cualquier pensamiento u opinión que tengan sobre las series los pueden mandar vía Twitter con el hashtag 45.7fm. Comenzaremos de una vez. Bueno, entonces yo quisiera comenzar a hablar de Breaking Bad, ¿cierto? Entonces yo pienso que Breaking Bad es una serie completamente dramática. Para mí el drama en esta serie es esencial. Primero porque todos sus personajes tienen una historia un poco controversial. Entonces, por ejemplo, Walter, que es nuestro protagonista, es un hombre que se le ha descubierto un cáncer y a raíz de ese cáncer, como por su preocupación de no dejar a su familia sola, empieza a meterse en una serie de líos, de drogas, y de este mismo modo su esposa también como a resentir esas consecuencias de los actos que está haciendo su esposo, y por ende su hijo y también su cuñado y su cuñada. Entonces yo pienso que también por eso es que es tan dramática. Todos los personajes tienen historias muy difíciles que son como que a veces uno piensa, es increíble que a una persona le toque pasar por eso. O sea, ¿no te parece, Alejandra? Sí, claro. Y además yo quiero agregar algo y es que precisamente también en sus gestos, en su forma de actuar, cuando a él le dan esta noticia de que tiene un cáncer del pulmón, su primera preocupación es su familia, como estabas diciendo tú, Sarita. Entonces se ve como ese cambio radical en sus actitudes y cómo empieza este personaje a actuar de una manera inesperada, de una manera que pues que nadie sabe qué va a pasar y es lo que mantiene la serie como interesante, porque como sus actitudes tanto en su familia, con Pinkman, que es con el que empieza a hacer la metanfetamina, como sus actitudes empiezan a ser mucho más agresivas, se empieza como a convertir en una persona en la que no era, en la que era como un profesor típico nerdo de química, inteligentísimo que sabía todo y ahora se convierte en un personaje más rudo, como más malo. Claro, y también hay que tener en cuenta que a raíz de esto ya pues como que nuestro personaje no está pensando con la cabeza, sino también con las emociones, con los sentimientos. Entonces también como que se puede ver cómo el ser humano actúa también de acuerdo a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, en Homeland, Alejandra, el papel dramático del protagonista también es muy pesado porque es una persona que le ha tocado vivir en carne propia la guerra con Irak, que no solamente estuvo en la guerra, sino que fue rehén como de ese grupo de Al Qaeda, y ahora llega a un país y lo están tildando como héroe, pero también son muchas cosas implicadas, ya que él está ya muy metido como de pronto en esa cultura del Medio Oriente. Entonces son personajes muy dramáticos como Walter, el de Breaking Bad, y también Nicholas Brody, pero no solamente eso, sino también las personas que los rodean, con las personas que los acompañan, sus familias, sus jefes, sus socios. Entonces también es muy interesante como ver que de pronto estas series y también Mad Men y Game of Thrones tienen ciertas similitudes entre ellas.
Por ejemplo, este personaje de Homeland, simplemente como en la serie, como con tan solo sus silencios y sus pausas, como que él observa más que lo están tratando como de héroe por estar encerrado tanto tiempo, al ver a su familia y todo, como que su peso dramático en él es manejado por esos silencios que él maneja. Él no se expresa muy abiertamente, él más bien guarda sus sentimientos y pues lo que él piensa. Entonces también como que tiene un peso bastante dramático. Claro, y por ejemplo, eh, pongamos, por ejemplo, Mad Men, ¿cierto? Mad Men no me parece, en mi opinión, que sea Tan tan dramático. dramático, No. sí, como Homeland y Breaking Bad, que son pues, o sea, demasiado controversiales y todo, pero igual sí tiene su Que peso. en estas dos uno no sabe qué va a pasar y quiere Exacto. ver el siguiente capítulo a ver qué es lo que va a pasar. Empiezan un poquito lentas, se puede decir, pero después van cogiendo su ritmo y uno quiere ver y ver más. Claro, pero igual Mad Men también tiene su historia, por ejemplo, él no es la persona que supuestamente todo el mundo cree que es, sino otra persona, eso también empieza como a meterle un poquito de drama a la serie y de intriga, ¿cierto? Y también como el desequilibrio que hay entre todos los personajes de Mad Men y él como que con sus amantes y como es con su esposa y todo, entonces también se nota ahí un poquito. Igualmente pasa en Game of Thrones. Yo pienso que en Game of Thrones no es tan dramáticamente, sino que estos personajes, como se vivía en esa época medieval, que están regidos como por lo que era, por la ley, lo porque se debía cumplir. Entonces, que si alguno desobedecía, lo mataban, que si alguno incumplía las reglas, tenía su precio. Entonces, no es tan dramática, no es tan un peso tan dramático, sino que se ve que cómo vivían en ese tiempo y cómo tenían que cumplir todo al pie de la letra. Claro, y para uno es muy chocante ver eso porque pues nosotros no estamos acostumbrados a eso, pues porque no es lo normal, lo que está pues lo que pasa en esta serie no es normal que pase hoy en día, entonces también es como eso lo que le hace esa carguita a Game of Thrones y por eso es que de pronto las series son como tan atrayentes porque uno está todo el tiempo queriendo saber qué es lo que va a pasar y también hay mucha acción y no se puede negar, Game of Thrones es un poco sangrienta y pues dentro de todo la sangre pues por decirlo de algún modo atrae mucho como a un televidente. Exacto, porque el televidente estará a la expectativa de si lo matarán o si no lo matarán. Pero, por ejemplo, yo también, como dejando un poquito al lado este peso dramático, yo quiero hablar un poquito, qué tal si hablamos sobre el papel de la mujer que tiene en estas series, porque yo pienso que tanto en Breaking Bad como en Homeland son muy parecidas. Totalmente. Yo pienso que en Breaking Bad y pues en Homeland se ve esta mujer sometida que está junto a su esposo, que hace lo que su esposo quiera o diga, y en estos personajes como llevan una carga tan dramática en su interior, se ve como tienen como un sexo tan fuerte con ellas Sí, es un sexo como que ellos están teniendo sexo para con ella descargar. para desfogar como esa ira, esa rabia que los está invadiendo por dentro, pero también no podemos dejar de lado, por ejemplo, Mad Men, todas las mujeres, de pronto también por la época, porque era una época pues más conservadora y pues y más tradicional, la mujer también era una mujer de casa, completamente sometida a su marido, dedicada al hogar, a los hijos, a que su marido tenga la comida por la noche, una mujer que no tiene ni idea que su marido le es infiel, yo no sé cuántas veces al día, y de pronto eso también se puede como relacionar un poquito, que en Breaking Bad y en Homeland no se ve tanto como ese aspecto del hombre infiel ni el hombre como malo con ellas, sino como el hombre herido y salvaje. Mientras, Como se puede ver, por ejemplo, en Homeland, que mientras la ausencia de este personaje principal, su esposa estaba con otro y tenía relaciones con otro, pero apenas se enteró que su esposo ya había regresado, dejó al otro y se fue con su esposo. Y entonces se ve como lo que estábamos diciendo, como este sexo como muy brusco, y como si estuvieran como descargando todo y apenas paran de hacer este acto, ellos como que no pareciera que estuvieran como teniendo amor, sino que simplemente se desahogaron y ya, y sus pensamientos quedan
quedan pues normales y estas mujeres quedan como pasmadas, como que, hey, ¿qué pasó? Sí, exacto, son como un papel de la mujer, como la mujer, una persona totalmente abnegada y totalmente sometida a los comportamientos de sus maridos. Y Como así como por ejemplo en Game of Thrones, sí, pues los hombres son los que van a la guerra y exacto. etcétera, y las mujeres se quedan ya sea en sus palacios o las que van y compran sus frutas o las que lavan, aunque también se ve bastante Claro, sexo sí. entre los personajes. Y también no podemos negar que también se empiezan a dar como unos brotes como de, como digámoslo así, como de liberación femenina, porque por ejemplo en todas las series, a ver, en Breaking Bad ella como que es la que toma la iniciativa de sentarlo a él y discutir con toda la familia, pues como para enfrentar la situación que están viviendo, porque él está muy raro, no sé qué. En Homeland también, aunque bueno, pero por ejemplo en Mad Men la señora empieza como a pensar en otros temas como el divorcio, por ejemplo, ¿cierto? Las señoras, hay una señora que ya es divorciada, entonces eso también muestra como la libertad que se está empezando Como a el dar. desapego que ya pueden tener Exacto, y la dependencia. exacto. Y también en Game of Thrones, yo sé que es una serie que es narrada en una época medieval, pero igual, por ejemplo, hay una señora que es como la, digámoslo así, la matrona de uno de los reinos, pues aunque su hijo luego pasa a ser el rey, pero igual ella es como también hace parte como de la cabeza de ese reino, porque pues igual ella también da órdenes y también es como una jefa, mejor dicho. Sí, Sarita, todo esto es cierto lo que hemos dicho, pero dejemos a un lado un poquito de esto y qué tal si hablamos un poco como de la producción y la Claro. dirección de arte, como los colores que predominan en la serie. Por ejemplo, yo observé que en Mad Men podemos ver un poquito como estos colores desérticos, como el amarillo, por ejemplo, en Breaking Bad podemos ver estos colores como desérticos, como un contraste como entre amarillo y verde. Y por ejemplo, en algunas escenas, por ejemplo, en la primera, en el primer capítulo, este desierto y todo. Claro, yo creo que también por eso es que se utilizan como esos colores, porque están como tratando de ambientar, o sea, que la serie sucede en un lugar que es muy desértico como Nuevo México, ¿cierto? Y también como que esos calores, digo, perdón, esos colores que son cálidos generan mucho, como mucha tensión en uno, Sí. como ya está en el punto caliente, lo van a coger, le van a hacer algo. Entonces también eso también como que juega como con las percepciones del televidente, ¿me entiendes? Y Y bueno, y también no se puede negar que está muy bien producida, es una serie muy bien grabada. muestra como los primeros planos, la cara de Walter, de Exacto. su angustia, de su drama que tiene. Está muy bien producida. Por otro lado, Homeland es una serie en donde predominan más bien los colores como Como, fríos, como sí, el fríos, azul, precisamente porque debe ser porque está pues producida en Washington. que es que es como lo máximo del gobierno norteamericano, pues porque ahí están incluyendo el presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces también de pronto como que por eso es que utilizan estos colores como también para darle ese formalismo y esa seriedad de los personajes con los que se está tratando, porque en Breaking Bad son personajes muy informales, no son personajes, o sea, no son personajes que hacen parte de la política, sino pues traficantes o profesores, entonces pues también por eso. Pero digamos, por ejemplo, en Mad Men, de acuerdo a la época en la que están, utilizan como esos colores opacos y como sepia y todo eso para mostrar un poco también que están en otra época, como que es algo más aviejado, o sea, no estamos Al diciendo igual que que el vestuario, se ve sí, la típica y donde, por ejemplo, por la época, por estos años de los 60 el cigarrillo y el trago, como el whisky, toman un papel muy importante, porque a lo largo de la serie todo el mundo fuma, en todo momento está mostrando el cigarrillo, al igual que el whisky en la oficina, el whisky para relajarse, en todo momento, entonces se está totalmente. mostrando como en esa época como era. Y también como que estos dos cosas en Mad Men, estos dos objetos, digámoslo así,
muestra como una superioridad y como un nivel Alto. alto de la sociedad. Claro. Entonces todos fumaban y no solamente los hombres, sino también las mujeres, porque y también como que no se tenía en cuenta lo que podía causar esto en la salud, ¿cierto? Porque pues ahora sabemos que el cigarrillo causa de todo en nuestra salud, pero en esa época primero como que no creían que esto fuera a ser tan grave, y no solamente eso, sino que fumaban encima de los niños, cocinando. Pues por eso podemos ver la esposa del protagonista de Don fumando mientras hacía la comida, o sea, lo cual es como poco usual que eso pase En la actualidad. recintos cerrados, por ejemplo, que eso ya es prohibido hoy en día. Entonces también como que eso muestra como el avance y cómo hemos como evolucionado a través del tiempo, ¿cierto? Sí, pero yo sí quiero decir algo sin duda, Sarita, la producción de arte, la mejor es la de Game of Sí, Thrones. sin duda. O sea, como muestra en realidad el vestuario, los paisajes, todo a uno lo deja como con una visión de en No. realidad lo que era anteriormente. Todo, las escenografías, o sea, de verdad recrean muy bien como esa época medieval, y también muestran como eso. O sea, a veces hay momentos en que la serie se torna un poco oscura, pero precisamente yo creo que también lo hacen así, porque es que pues cuando eso no existía luz eléctrica ni nada de esto, entonces eso también le da como ese misterio y como esa intriga a la serie, que lo hace ver mucho más real pues de la época en la que se están situando. Y el vestuario es No, increíble. es impecable, las mujeres están vestidas pues impecable, y no, o sea, me parece muy buena. Los elementos que usan Claro. para matar, para todo, o sea, la producción es genial. Sí, Excelente. no, yo no puedo negar, porque en mi opinión a mí me parece una serie un poco sangrienta y un poco violenta, pero precisamente por lo que es una época así, choca mucho con nuestra época. Claro, sin negar, la época también es muy violenta, ¿cierto? Solo que no es mostrado tan en vivo y en directo, sí, exacto. Pero yo pienso que eso también lo hace muy interesante, o sea, también hay que tocar temas diferentes y no siempre lo mismo. De pronto por eso Breaking Bad no es que haya sido mi preferida, porque como que el tema de las drogas y el narcotráfico no es mi Fuerte. fuerte, exacto. Por ejemplo, Mad Men me pareció súper interesante. A mí la más interesante de las cuatro puedo decir que es Mad Men, porque me gusta el tema, me gusta la Claro. publicidad, me gusta estas mujeres como cambian, como en la típica secretaria. No, y todo, y pues sencillamente poder ver un poco cómo era eso. Cómo se manejaba la hace años. publicidad, cómo competían entre ellos, cómo los clientes iban a dar sus propuestas y cómo estos tenían Sí. que ingeniárselas y ser creativos. Entonces, para mí es una serie que como quería verla cada vez más y no aguantaba y hasta que me la terminé, pero me pareció Exacto. genial. Y por ejemplo, la serie es un poquito lenta, ¿cierto? Pero yo pienso que no es una serie para todos los gustos, Sí. ¿cierto? Ni ninguna puede ser para todos los gustos. No a todo el mundo le tiene que gustar todo, claro. Pero digamos, Mad Men habla como ese tema de la publicidad, que en esa época era como nada que ver, pues no, o sea, no se comparaba con carreras como derecho, medicina, mientras que hoy en día es uno de los fuertes, pues de las carreras fuertes que está como en el monopolio, pues en este momento. Bueno, ya para finalizar podemos decir que estas cuatro series, pues quisimos hablar de ellas porque son unas series que los televidentes han apreciado mucho, pero son series que podemos ver también diferentes, que son hechas para gustos diferentes, para públicos diferentes. Claro, o sea, tú puedes, o sea, puede que, digamos, a una mujer no le gusta Sí. tanto ver, por ejemplo, Game of Thrones. o Me parece Breaking que Bad. es más para los hombres Game of Exacto. Thrones, que es la guerra y que la sangre y este Exacto, tipo de mientras que cosas. Mad Men es más, puede ser más, pues más del gusto de una mujer, porque es más suave, es más tranquila. Claro, igual que Homeland también puede entretener Sí. más a las mujeres. Entonces, a pesar de que estas tienen como una estrecha relación y se pueden conectar con algunos aspectos, también estas series pues podemos decir que la pueden ver diferentes personas porque pues también están hechas para públicos diferentes. Exacto, son series muy completas que de pronto tocan como todos los temas, y que pues en mi opinión yo las recomiendo para que las vean, y también como para ver un poco más y cosas diferentes, no encasillarnos en lo mismo. Bueno, muchas gracias a nuestras
Invitadas de hoy, Sarita y Alejandra. Hemos tenido una congestión en el Twitter y en nuestras páginas de Facebook. Este tema es muy polémico y la gente quiere comentar muchísimo. Entonces mañana daremos paso a otro programa parecido para que tengan la posibilidad de comentar sobre las series y sobre lo que hablamos de hoy. Muchísimas gracias. Y no te olvides, 45.7 solo por la FM.